forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @ecoradios y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. El mejor contenido, los mejores programas y la mejor música suenan en www.ecoradio.com. Estás escuchando ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio, una emisora diferente, con contenido especializado. Sigue toda nuestra programación en www.ecoradio.com. Buenas noches, queridos oyentes, los que nos están escuchando hoy y todos los que nos van a escuchar en el futuro. Hoy estamos aquí en Ecolístico, otra forma diferente de hacer radio. Espero que hayan tenido una semana súper genial, que hayan tenido un día muy lindo hoy. Les habla Patricia Díaz. Hoy tenemos un invitado súper especial. Hoy estoy muy afortunada de estar al lado de este ser tan maravilloso, Andrés Martínez. Andrés Martínez, muchas personas lo conocen por su trayectoria como actor. Sin embargo, hoy lo tenemos mostrándonos otra faceta maravillosa también de su vida, que es como en el tema holístico. Así que, bueno, Andrés, tú no necesitas mucha presentación. Así que Patricia, cuéntanos. muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí en Ecoradio. La verdad es una ventana interesante de poder hablar cosas que normalmente no se hablan, ni en la televisión ni en la radio, y con espacio, con tiempo y sin juicio. Sí, lo más importante, Sí. sin juicios. Ujú. Pero cuéntanos, ¿qué hace un actor tan famoso? Ave María. Veterinario además, porque creo que las personas no sabían esa otra faceta, ¿no? Veterinario en este tema holístico. ¿Cómo es esa transición? Bueno, mi primera profesión fue medicina veterinaria, soy médico veterinario. Cuando uno sale del colegio, pues, me pasó en general, uno no sabe bien qué es lo que va a hacer, qué es lo que quiere. Ujú. En la vida todavía está muy chiquito, como que no encuentra el sentido de la vida. Y yo tenía mucho contacto con el campo porque teníamos una finca, mis vacaciones eran en la finca, contacto con los animales, me gustaba mucho la biología. Entonces yo lo único que dije, bueno, veterinario, Ujú. porque además como que los papás le dicen a uno, tiene que ser profesional. que- En esa época era, bueno, profesional, algo que sirva. Algo- Abogado, ingeniero, médico. Sí. Yo dije, no, pues veterinario. Y bueno, y empecé a estudiar veterinaria. Pero no muy convencido, digamos. Pero me empezó a gustar. Pero yo como que no llegaba al fondo de las cosas. Seguí mi carrera, inclusive por ahí el sexto semestre tuve dudas. Dije, ¿será que sigo esto? ¿Será que no? Después dije, no, la voy a terminar. Finalmente la terminé. Pero tuve una cantidad de conocimientos a nivel de fisiología, de anatomía, de todo lo que es la medicina. Y después, estando yo en mi carrera, yo empecé a modelar. Y me empecé a ¿De ganar. modelo? Sí, yo Ajá. empecé fue de modelo De porque televisión. yo hice algún comercial, pasarelas. hacía comerciales de televisión, hacía catálogos y cosas. Ajá. Y a raíz de eso, entonces, conocí un director que me dijo que si quería actuar. Entonces, yo le dije, bueno, si usted me da la oportunidad, yo lo hago. Y en ese momento empecé a actuar, pero también empecé a actuar como por pasar el tiempo, por ganarme Para una ver si platica. era o no era. No me sentía que era mi profesión, digámoslo así. Pero eso no le pasa a muchas personas. ¿Qué cosa? Que no Que no estén estemos seguros. haciendo algo y no nos Como los que se sintamos van a convencidos. casar, ¿no? El día ¿Eso que te están en la pasa a ti? iglesia dicen, ¿será que sí me quiero casar? Ese es un susto. Yo no estoy como tan seguro. Así es. Sí, eso en esta matriz no suele pasar. Sí. Y entonces yo empecé a actuar por hacer plata, pero llegó un momento en que dije, porque me dieron una oportunidad, dije, no, voy a estudiar actuación. Y me puse a estudiar actuación. Estudié más o menos 4 años actuación. Entonces me metí con el tema de las emociones. Okay. Y después
Además que los actores sí tienen que manejar eso en sus papeles. Exactamente. Además cambiar, ¿no? O sea, para de que, uno al otro. para que realmente sea creíble, tú tienes que transmitir emociones. De acuerdo. Y entre más reales sean, pues te van a creer, si no, no te van a creer. ¿Y si lloran de verdad o no? Pues en general puede ser técnica, porque Ok. pero también hay una emoción. O sea, con el Ok. tiempo se va volviendo una combinación, digámoslo así. Ok. Ujú. Porque inicialmente uno recurre a sus propios temas personales. Entonces yo mato a mi mamá 10 veces, pero a la 10ª ya no le creo. Entonces va desarrollando unas técnicas también. Pero ya para entrar un poco, una introducción a lo que vamos a hablar, que es lo mío, Ajá. yo tomé una conclusión, saqué una conclusión, y es que los actores, que son los mejores actores, Ujú. son los que tienen más temas sin resolver de su vida. O sea, tienen más Wow. conflictos activos. Ok. O sea, por eso es que los actores en general son muy inestables a nivel emocional, a nivel de pareja. Ok. Entonces, ellos realmente están utilizando sus propias emociones de sus conflictos sin resolver en sus papeles. Por eso se hacen reales. Pero por decirlo así, un maestro zen, Ujú. pues él no tiene la necesidad de ir a contactar una emoción de abandono, de rabia, porque ya no. Más porque ya ha trascendido esas emociones, ¿no? O Ujú. sea, ya él está un Exacto. poco más allá de En esa cambio, el realidad. actor Ajá. tiene que estar en eso. Entonces, es su propio ser el Ujú. que utiliza su cuerpo para transmitir. Pero entonces no te he contestado la después. La pregunta, perdón. Entonces, junté la parte emocional con la parte biológica. Ujú. Sí, tienes una Yo, técnica, yo aquí la voy a decir porque además es muy linda, dice decodificador psicobiológico de las enfermedades y los comportamientos. exactamente, porque realmente todo tiene un origen emocional. ¿Cómo se mezcla ahí con la Somos seres veterinaria, con la emocionales. actuación, con todo, ¿ah? Entonces pasó lo siguiente. Yo convivo 4 años con la única mujer que he convivido. Y cuando me separo, yo no sé por qué dije la única mujer, ¿no? O sea, ¿yo qué vengo a hacer aquí? ¿Qué estamos compartiendo? No, lo quise decir Gracias. es como para entender un poco qué es el tema relacional. Por favor, todas las mujeres que nos están viendo en este momento, no nos vayamos a sentir mal, nada de susceptibilidad, nada de eso, por favor. Entonces, pues entra uno en esa crisis, que es lo que nos da a la mayoría, que es la crisis de la mitad de la vida, a los 40, 40 y pico, bueno, que es cuando precisamente la gente lleva unos años de casado y mira para atrás y dice, "Mierda, esta es mi vida", y mira para adelante y yo quiero que sea lo mismo, yo como que quiero cambiar algo. Y entra toda esa crisis, que es cuando la gente normalmente se separa. Ujú. Bueno, yo doy muchas vueltas, pero bueno, ahí Pero, o vamos. sea, voy a hacer aquí una... Es que Sí, las mujeres tenemos ese lío, ¿no? Que vamos analizando todo lo que los hombres dicen además. O sea, la única mujer con la que has convivido como convivido. pareja en tu casa. Exacto, convivido realmente. Ok, voy a Sí. aclarar. Entonces, bueno, en esa crisis cuando me separo, yo me reencuentro con una amiga mía que había sido mi primer novia en la universidad. Y ella ya había empezado unos temas de Reiki, cristales, acupuntura, aritmética, una cantidad de cosas. Y ella tenía pacientes y yo empiezo a hablar mucho con ella, nos juntamos mucho y ella me contaba los temas de sus pacientes, yo le daba mi punto de vista y ella un día me dijo, oye, tú podrías ser muy buen terapeuta. Le dije, yo, no, es que tú tienes una forma de asociar las cosas, de concretar y entonces le dije, rarísimo. Y ella tenía un novio argentino que era un maestro en bipolaridad y el tipo le recomendó unos libros y Ok. se los regaló. Y dentro de esos libros se regaló la copia de un libro que se llamaba, que era de Christian Flech. Ok. Christian Flech es un francés. Ujú. Él fue el que acuñó el término de descodificación en el año 1992. Ok. Yo leí algo de ese libro y me llamó la atención. Me dijo, léete este capítulo. Yo leí ese capítulo y dije, esto me da mucho, mucho sentido. Al Sea, poco ahí ya tiempo, sí encontraste como empezar a eh, sentir a- que con- había algo en la vida que sí te llenaba realmente. exacto, como respuestas Ok. a mis cuestionamientos. Ok. De pronto ella me dice, imagínate quién va a venir a Colombia a dictar. ¿Quién? Christian Flech, Wow. por primera vez. Y yo, Ujú. uy, pero yo todavía no me la creía de que yo iba a hacer.
El alumno. Sí, ¿Qué vas a terapeuta, estar con que iba a él? ser terapeuta además. Ajá. Entonces ella me dijo un día, me voy a inscribir, vamos. Yo le dije, no, yo no me voy a inscribir. Me dijo, "No, acompáñame". Yo, listo, vamos. Llegamos allá, había otro libro, lo compramos y en el momento me dijo, inscríbete. A ver, y yo, bueno, está bien, me inscribí. Inicialmente me dijeron que era una semana, yo pensé que era una semana. Cuando íbamos terminando la semana me dijeron, no, es que es un año. Yo, ¿pero un año? Ujú. Claro, porque Miércoles. este es un tema de conocer muchas cosas. Es de que aprender muchas esto realmente cosas. es una ciencia. Ujú, de acuerdo. Y cuando iba terminando el año me dijeron, no, son 3 años. Pero ya pasaron. Sí, claro. Bueno, entonces finalmente estudio descodificación biológica o psicobiológica de las enfermedades y los comportamientos. Normalmente uno escucha el término de descodificación biológica, pero hoy nos estás hablando de psicobiológica. Ajá. Sí, porque Ujú. la psique es donde están nuestros miedos, nuestros conflictos, nuestras formas de ser. ¿M? Ok. Ese término lo acuñó Freud. Ujú. Entonces, además en la psique también se relaciona como con el alma, porque el Ok. alma es, digamos, el disco duro donde quedan guardadas todas tus emociones, de Ujú. todas las vidas que has tenido, todas tus experiencias. Entonces, realmente es psicobiológico porque es una unidad que no se puede separar. La psique, el cerebro y el cuerpo es una tríada inseparable. Ok. Cada pensamiento tuyo y cada emoción, tu mente es como la computadora que maneja todo Ujú. y el cuerpo en cada célula recibe tus pensamientos y tus emociones. Ok. Entonces, digamos que tradicionalmente se ha hecho ver la medicina tradicional es como que la parte emocional no tiene nada que ver con tus síntomas. Que normalmente es eso, ¿no? O sea, te duele algo, tómese la aspirina. O tome el Exactamente. ibuprofeno y ya se alivió. En ese momento se vuelve una terapia paliativa, pero no Ujú. curativa, porque te palea el síntoma con una droga, te da un antiácido, Ujú. un antipirético, un ansiolítico, que te ayuda con el síntoma, pero el origen, el que está causando, Eso no lo sana la no se aspirina. trabaja. Ajá. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, aquí yo encontré el verdadero origen del síntoma, Ok. que es emocional. Wow. Somos seres emocionales más que racionales. Ujú. ¿Mm? Entonces, lo maravilloso, Y lo que nos han enseñado es lo contrario, ¿no? O sea, lo que tú estás diciendo sí, ahorita. Nos han enseñado es que somos más mentales que que somos razón, emocionales, ¿sí? que Todo somos... es la mente. Inclusive a veces le dicen a uno es hágale más caso a su mente que no a su corazón. Sí, exacto. Y cuando estamos en estos temas holísticos sabemos que es lo contrario, Hay ¿no? que volver, hay que pensar con el corazón. Hay que volver sí, a la O sea, inteligencia del hay que corazón, al volver. cuerpo. Es que nuestra esencia Ujú. es amor, De ¿no? acuerdo. Mm, Ujú. Y es emoción. Entonces, voy a dar una introducción para entender de dónde viene la descodificación, cómo nace Claro que esto. sí. Ujú. Entonces, doctor Hammer, Rick Hammer, Sí. es un alemán. Era un médico, oncólogo, internista, que manejaba varios hospitales en Alemania. Era una eminencia. Y su esposa también era oncóloga. Ellos tenían un hijo, creo que tenía alrededor de 20 años, y ellos van a un evento donde van, bueno, esto no tiene importancia. El cuento es que hay un disparo perdido que mata al hijo de ellos dos. ¿Qué pasa? Más o menos al año a él le da un cáncer de testículo y a ella le da un cáncer de seno. Este doctor, como era oncólogo y era muy inteligente, él comenzó a asociar y dijo, pero además ellos eran vegetarianos, se cuidaban de todas las formas posibles, y decía, pero somos personas sanas. ¿Por qué nos va a dar una enfermedad y a los dos al tiempo? Entonces él asoció y dijo, bueno, Y además a raíz de haber perdido su hijo antes. es que él hizo la asociación y dijo, si perdimos, ¿qué tenemos en común? Ujú. Que tenemos un duelo sin resolver, Ok. que es la muerte de nuestro hijo. Entonces, a ella le da cáncer de seno y a él de testículo. Biológicamente, el seno en la mujer es el que protege al niño, el que lo nutre, el que lo alimenta. Ujú. Y el testículo para el hombre es el que produce hijos. Ok. Entonces, la biología sufre un choque emocional y la biología no es inteligente, pero sí eficiente. Entonces, produce más hijos y produce más glándula mamaria para amamantar, en el caso de la mujer. Ujú. Entonces, realmente,
la enfermedad no es algo malo. La enfermedad es la oportunidad de entender que hay que sanar algo en ti. ¿Mm? Entonces, Y algo a nivel emocional. totalmente no físico. emocional, exactamente. Entonces, ahorita vamos más a esa parte emocional. Es que me salgo a veces, pero era para entender de dónde viene No te el preocupes. tema de la descodificación. Muy Entonces, bien. lo que desarrolla el doctor Hammer es la nueva medicina germánica. Aquí todos estamos felices de escucharte, entonces puedes seguir hablando. Gracias. Muy interesante eso. El doctor Hammer desarrolla la nueva medicina germánica, así la llamó, y eso ha tenido mucha fuerza. Mi maestro es Christian Flesch, que es francés. Él estudia con el doctor Hammer, Ok. pero se distancia del doctor Hammer en la forma de hacer la terapia, no en las teorías o en lo que él asocia y termina desarrollando de la relación del síntoma con la emoción, porque es que cuando hay un shock emocional, llamamos un bioshock, le llamamos, se da a 3 niveles: el cerebro, la psique, el cerebro y el cuerpo, que era lo que hablábamos. Siempre que hay un shock, Hammer encontró que a nivel de escáner siempre había una sombrita en cierta zona del cerebro y cada zona está relacionada con un órgano. Entonces, la diana, por decirlo así, es tanto en el órgano específico, que es el que, según su función, va a ayudar a solucionar el problema. En este caso, Ok. perdí un hijo, produzco más hijos. Entonces hago un tumor de testículo. El tumor lo que está haciendo es funcionar como un turbo para solucionar rápidamente ese hijo, o sea, hacer más hijos. Ok, o sea, como voy a tener otro hijo para darles, Para reemplazar, compensar, para exacto, reemplazar esa la ausencia. pérdida del otro. Pero entonces me estoy yendo otra vez. Entonces, el doctor Hammer estudia, el doctor Christian Flesch estudia con el doctor Hammer. Pero el doctor Hammer, por ser médico, ellos son en sus conceptos muy cuadriculados, por decirlo así. Entonces él dice, Muy a todos la los que ciencia. sufren un choque, muy Muy a científico, la ciencia. les da esto. Y todos los que les pasa esto tienen esta consecuencia. Entonces, Christian Flesch, que es mi maestro, dice no, él era enfermero. Y él se dio cuenta que cuando hablaba con los pacientes se curaban más rápido, cuando podían expresar sus emociones. Entonces él asoció varias cosas. El doctor Hammer, él asoció hipnosis ericksoniana, él asoció Claude Sabat, que es otro francés, varias cosas, memoria, ciclos biológicos memorizados y una cantidad de teorías. Es en la forma de hacer la terapia, porque cada paciente es único. De acuerdo. Y cada persona no lo puede vivir igual que otra. Sí, de hecho, es lo que se ve, por ejemplo, con los hermanos, ¿no? Pueden haber hermanos de la misma familia, tratados exactamente igual, Criados, por los papás y pero todo, inclusive gemelos. y gemelos, y cada uno tiene una Son percepción de la particulares. vida completamente diferente, Exactamente. ¿no? Entonces, para cerrar ahí, porque yo me meto y vuelvo y salgo, el doctor Christian Flesch es el que por primera vez viene a dictar acá y yo termino estudiando con él. Y yo me gradúo de la escuela y es el que acuña el término de descodificación biológica a nivel mundial, Ok, en el 92. Yo empiezo a estudiar hace 10 años. wow. Duré más o menos 4 años estudiando con él y desde entonces pues hago mi trabajo terapéutico Eso de terapeuta. con base en esto. Eso es como el origen de la descodificación y de dónde viene la relación. ¿Y cómo puedes integrar ese conocimiento, ¿no?, a la realidad de las personas normales, digámoslo así, que no están en el tema terapéutico, que requieren esos cuidados de medicamentos, además que requieren estar, ¿cómo lo digo? Que si no tienen medicamento entonces no se va a curar, ya son psicodependientes, digamos, dependen de una droga para eso. ¿Cómo podemos llevar todo eso que nos estás diciendo a estas personas para que su salud comience a ser óptima? Ok, entonces voy a dar una introducción al tema de cómo somos, cómo funcionamos y qué es lo que sucede. Como para que la gente pues ahora un poco la posibilidad de ver el universo más grande. Y verlo desde otra óptica, ¿no? Y pienso que también acá es importante decir que no es que tengamos, digamos, las personas que estamos en estos temas holísticos, no es que tengamos nada en contra de la medicina tradicional, porque muchas veces el cuerpo la requiere.
Claro. Solamente que ya también sabemos y conocemos que ahí no está la solución de las cosas que requerimos. La sanación ¿sí? completa. Ahí no está. Ujú. No, pues la medicina tradicional, imagínate, para urgencias y para salvar vidas es única, Sí, y claro. para hacer diagnósticos también. Ujú. Entonces, a ver, nosotros somos esa triada que yo te decía, Ok. psique, cerebro y cuerpo. Nosotros tenemos un inconsciente y un consciente. Ujú. Inconsciente es todo lo que nosotros somos, Ujú. pero no sabemos que somos, por eso se llama inconsciente. Ok. De ahí venía el tema de la señora que está en terapia y el doctor le dice, mañana vamos a trabajar con el inconsciente. Y ella le dice, doctor, no creo que mi marido pueda venir mañana. Pero bueno, Además, no creo que una sesión le sirva. el inconsciente de mi marido no puede venir mañana. ¿Verdad? Era como para hacer Necesita muchas un sesiones. paréntesis. Entonces, ese inconsciente es lo que somos, pero que no sabemos que somos. Ok. Ahora, el inconsciente es un 95% de lo que somos y el consciente solo es el 5%. Ujú. ¿Mm? El inconsciente tiene otras dos particularidades. Una es que siempre está en presente. Entonces, no importa si pasó hace 50 años, Él sigue creyendo. sigue estando ahí como si estuviera pasando en este momento. Ok. Y la otra particularidad del inconsciente es que siempre gobierna al consciente, es decir, siempre se sale con la suya, es el que termina mandando. Por eso es que nosotros queremos cambiar, Ujú. somos conscientes de que queremos cambiar algo que nos dificulta la vida, la relación, la pareja le promete que va a cambiar y quiere, pero a los 8 días vuelve y repite la conducta, porque es un tema inconsciente. ¿Mm? Ujú. Yo tengo ahí una pregunta que no me quedó ¿Clara? muy claro y es la diferencia entre psique y cerebro. Es que el cerebro es como la computadora, Ok. o sea, la que... Porque tú dices que la psique es el alma. Ujú, Ok, o sea, puede ser, sí, porque así lo han ¿cómo definido. puedo? Ah, ok. Ujú. Entonces el alma es donde, digamos, como el disco duro donde quedan todas las emociones. Ujú. El alma viene a esta realidad a tener experiencias. Ujú. ¿Qué son las experiencias? Las emociones, Ok. los sentimientos. Ok. Porque en el otro estado somos concepto. Aquí venimos es a experimentar. Entonces, en el otro estado somos seres de amor incondicional, somos maravillosos. Y Pero en, tú, ¿cómo puedes saber que eres maravilloso, ser incondicional? y en el otro estado te refieres es cuando no estamos en el cuerpo. Exactamente. Ujú. Ok. Entonces, Cuando ¿cómo estamos puedes en saber? esencia pura de nuestro espíritu. Exactamente. Seres infinitos. Ujú. Podemos decir Dios, el Tao, el Nirvana. Bueno, hay muchas Muchas formas de llamarlo. formas de llamarlo. Ok. Pero tú, ¿cómo puedes saber que tú eres maravilloso? ¿Cómo puedes saber que es el amor incondicional? La única manera es viviendo el desamor, la traición, el abandono, no ser maravilloso. Ujú. Entonces, para entenderlo, te digo, si tú en este momento tienes una temperatura estándar, no tienes ni Ujú. calor ni frío, Sí. ideal, digamos, Sí. pero si tú hubieras nacido con esa temperatura y siempre hubieras estado con esa temperatura, tú no podrías saber que eso es rico o que no es rico. De acuerdo. Pero si yo te llevo esta noche a un páramo y te dejo con una cobija en una carpita, No, mejor a otro lado. ¿más arriba? La nieve, pues. Entonces se te empieza a calar los huesos del frío. Y en ese momento tú dices, uy, ese calorcito que yo tenía en Eco Radio era el más rico de la vida. De acuerdo, sí. Aquí me quedo. Sí. De acuerdo. Comienzas a añorarlo. De acuerdo. Y cuando regresas dices, uy, esto en Eco Radio es una maravilla. Sí, lo mejor. Esta de temperatura es una delicia. todas. Y es en serio, esta es la mejor radio de todas. ¿no? Sí. Y Ecolístico, el mejor programa Sí. de Eco Radio. En ese momento tú descubres quién es Patricia en una temperatura ideal. Mientras tú no hayas vivido en el páramo, claro. no puedes saber qué es. De acuerdo. Entonces aquí venimos a eso, a experimentarnos. Y las experiencias son las emociones. Entonces ahora te voy a decir dónde nacen las emociones. ¿Quieres saberlo? Sí. Perdón. Cuando nosotros entramos en esta realidad física, que es una vibración más baja,
cuando nos encarnamos, entramos en varias realidades. Primero nos separamos del todo, de la unidad, de donde venimos. Sí. En la unidad no hay separación, o sea, no hay ni aquí ni allá, ni correcto ni incorrecto, ni masculino ni femenino, ni blanco negro. Es unidad. Tú estás en armonía total. Cuando te encarnas, entras en la separación, en la dualidad. Ujú. Aquí y allá, blanco, negro, correcto, incorrecto. Y al estar en la dualidad, tú te sientes separado. Entonces tú toda la vida estamos buscando toda la vida, que nos llene ese vacío afectivo que buscamos siempre llenar con las parejas. Es el famoso encontrar mi media naranja. Exactamente, ¿Sí? que no existe. Sí, de acuerdo. Eso lo tengo claro. Entonces entramos en esa realidad de estar separados, de estar buscando llenar un Ujú. vacío afectivo. Segundo, entramos en una realidad de sobrevivencia, porque cuando estamos en estos cuerpos El cuerpo físicos requiere sobrevivir. Sobrevivir. Entonces, ¿qué requiere? Comer, agua. dormir, Ujú, ir al baño, agua, afecto. ujú. Entonces, en esas realidades empezamos a tener unas dificultades o a buscar suplir esas carencias si no las podemos llenar, Ujú. ¿cierto? Entonces, cuando mi realidad, cuando mi necesidad interior no se suple con mi realidad exterior, viene un shock. Entonces, si yo tengo frío, en el ejemplo, y no tengo una cobija, viene un shock. Tengo frío, pero ¿qué pasa conmigo? ¿Me da rabia? ¿He debido hacer esto? ¿He debido hacer lo otro? Porque a mí, no sé. Viene, entonces, en ese momento es cuando surge la emoción. Las emociones se viven en las células, no en la cabeza. Ok. Tú sientes las emociones en esta zona En el generalmente. Ujú. Entonces tú tienes sudoración, vacío, palpitación. Esa es la verdadera emoción. La emoción no, la verdadera biologización de lo que es el shock. ¿Y cómo tú concientizas ese shock? A través de la emoción. Es cuando se hace Ok. consciente. Tengo rabia, tengo ansiedad. E inclusive también las emociones, digámoslo así, positivas. Estoy feliz, Positivas estoy eufórico. y negativas, tienes toda la razón. Sí. Uno se centra siempre en lo negativo porque es lo difícil, pero todo lo que estamos hablando A es tanto veces, positivo sí, como negativo. Porque a veces también la euforia, digamos, tan feliz que uno dice, pero ¿y esto qué? No es porque esté mal, sino que ¿y esto qué le sucedió? ¿Sí? A veces pueden ser catarsis, ¿no? O sea, Exactamente. de cosas. Ujú. Entonces, en ese momento es que surge la emoción, es en esta realidad. En el otro somos concepto, aquí somos experiencia. Entonces el alma, ¿qué es lo que busca? Tener experiencias, o sea, vivir emociones para entender quién es ella, para Ujú. entender que somos Dios, Qué hermoso. para entender, Ujú. aprender a Qué ser, bonito. Ujú. que es ser Dios. Y la experiencia te va llevando a la sabiduría. Y tú vuelves a la esencia, a la fuente, al origen, en sabiduría. Ujú. Ya no eres concepto. Ese es el camino. Ujú. Entonces, yo junté la parte emocional de la actuación con la parte biológica y fisiológica del cuerpo, con la descodificación para hacer una integración total. Ujú. Entonces, nosotros nos apoyamos en el cuerpo. Esta es una terapia que no es especulativa porque es concreta. Ujú. Cada sensación, cada síntoma que tienes en tu cuerpo está en un tejido específico, en un órgano específico y en una localización específica. Cada cosa de eso tiene que ver con algo en relación a la emoción. ¿Mm? Entonces nosotros, basándonos en el cuerpo y en las emociones, podemos, eso es una salvedad que hace uno, yo no sano a nadie. De acuerdo. Yo solo sano a una persona que es a mí mismo. De acuerdo. Yo soy la herramienta para que la persona se conecte con su sanador interior y pueda sanarse. ¿Mm? Entonces, yo le ayudo a entrar a su inconsciente a través de la emoción. Y a través de la emoción vamos a ir a la primera vez que tuvo el biochoc. Porque esa vez, y eso es una característica
del doctor Hammer, que son varias leyes, para que una enfermedad se manifieste tiene que tener unas condiciones. La primera es que sea inesperado, me cogió de sorpresa. Okay. La segunda es que sea dramático, o sea, es una cosa muy fuerte y no tiene solución. Y la tercera, que sea inesperado, que sea dramático y que no tenga solución, más o menos viene siendo eso. Sí. Eso hace que tu biología empiece a reaccionar, a tratar de dar la solución, pero la solución que da la biología es, valga la redundancia, es biológica y adaptativa a la sobrevivencia. Okay. Además, porque aquí también hay un tema que pienso que es importante resaltar, y es que el cuerpo tiene conciencia. Entonces, el cuerpo también, cuando estamos en estos shocks o cuando nos pasan situaciones de la vida que no sabemos resolver, que no entendemos, podemos comenzar a conectar con nuestro cuerpo y comenzar a decirle, bueno, cuerpo, enséñame y muéstrame qué es lo que está pasando en ti que no estoy logrando resolver. El inconsciente es biológico, Okay. porque tú las emociones las vives en las células del cuerpo, Sí, claro. no aquí. Yo no puedo decir, ay, es que tuve un pensamiento Sí. de... ¿Tengo una ansiedad en la cabeza? Sí, No, eso es una cosa tengo que... una depresión en la mente. Sí. Sí. Eso no lo puedo decir. Entonces, como te digo, no se puede separar la tríada psique, cerebro, cuerpo. Es directamente conectado uno con el otro. Por eso, al traducir uno el cuerpo, pueden llegar a la psique. Okay. Es la misma línea. Y puedes echar para atrás. Ahora te voy a decir otra cosa que es bien interesante entender. El inconsciente está básicamente compuesto de 3 memorias. La primera memoria es transgeneracional. O sea, todo lo que cargas del clan, de tus antepasados. ¿Y qué cargas del clan? Cargas las emociones bloqueadas y los temas no resueltos a nivel emocional. Entonces, como cuando un antepasado queda bloqueado en una emoción, no resuelve, muere con eso. Entonces, de algún modo le pasa la posta a la siguiente generación y le dice, ojo con eso, que eso es complicadito. Entonces, digamos que esa es la primera parte del Deberían sanar inconsciente. ellos, ¿cierto? Muchos mueren Que y no ahí nos quedaron. pasen la posta. Entonces, esa es la primera parte del inconsciente, digamos la primera memoria. La segunda memoria del inconsciente es todo lo que tú vives dentro de la barriga de tu madre, desde la concepción al nacimiento. Todo lo que tu mamá sintió y tu papá, pero más que todo tu madre, queda en ti como si tú lo hubieras vivido. Entonces, si tu madre quería que fueras niño y naciste niña, ya cargas un tema. Si quería abortarte, cargas otro tema. Si el papá te abandonó, cargas otro tema. Pero no solo en relación contigo. Si la echaron del trabajo, si casi la cogió un carro, cada choque ya tú va quedando en mi inconsciente. Y la tercera memoria que conforma el inconsciente son los primeros 7 años de vida, que son las primeras experiencias que tenemos en esta realidad física. Y siempre en relación a nuestros padres o nuestros tutores, que es donde instalamos la forma de relacionarnos y cómo vivimos las relaciones. Ok, entonces antes de que nos sigas contando eso que está tan interesante, y creo que ya muchos de los que estamos aquí escuchando estamos entendiendo más cosas de nuestra vida, vamos a ir a un corte musical. Muy y perfecto. Ya regresamos. En Bueno. Eco Radio, la música. Sí.
El mejor contenido, los mejores programas y la mejor música suenan en www.ecoradio.com. Estás escuchando ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @ecoradios y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. Bueno, seguimos aquí en Ecoradio, otra forma de hacer radio, y con Andrés Martínez. Nos tiene aquí a todos así, mirándolo, pero súper concentrados en todo lo que nos está enseñando, un tema novedoso, pienso, porque creo que no es un tema del que se conozca mucho acá, por lo menos en Colombia, ¿m? Y además es un tema que está involucrando todo el ser, ¿no? Entonces, Andrés, por favor, síguenos La totalidad. contando. Sí, entonces, Y para que también ahorita, por favor, nos cuentes tus redes sociales, tu número de teléfono, dónde Claro, te ubicamos, porque gracias. pues esto no puede ser para ti solo. no, claro, claro, qué bueno. Bueno, entonces, te estaba diciendo, el inconsciente conforma estas memorias, lo transgeneracional, tu clan, lo que vives dentro de la barriga de mamá y tus primeros 7 años de vida, que son los que te estructuran en la forma de estar en la vida, la forma de tomar los conflictos. ¿Por qué me pongo bravo? ¿Por qué me relaciona con esta persona o con aquella otra persona? Entonces, cuando tenemos un shock, y como dice, no lo podemos expresar. Digamos, cuando te refieres a un shock, ¿a qué haces referencia específicamente? Un shock, como te decía, es algo que, una emoción muy fuerte e inesperada, Okay. que Por no ejemplo, tiene... que hoy me dio la noticia que se me murió alguien y no Exactamente. esperaba que se muriera. Exactamente, Sí. se le acaba de morir su papá. ¡Tum! Eso es un shock. Que es diferente a cuando, por ejemplo, uno sabe que mi padre, digamos en este caso, o sea, real, pues sufrió una enfermedad y ya sabía que pues muy posiblemente se iba a morir. Y Es ya diferente. Que se murió, pues, Pero hay personas, no podemos igualar a todo el mundo. Hay personas que, a pesar de haber tenido el proceso de saber que se va a morir, cuando se muere vive el shock. ¿Sí me entiendes? Sí. Hay otros que no. Entonces, cuando tú vives un shock, puede ser, me echaron del trabajo. Bueno, Ok, sí. eh, Viernes a las 5. ¿Qué uno la- está esperando? sí, viene el shock emocional, que es tus células. Ok, Empiezas a sentir cosas. ok. La emoción es energía. La energía necesita movimiento. Entonces, si tú no expresas y liberas la emoción, esa energía se convierte en una caja negra que queda dentro de ti. Y esa caja negra se convierte en una creencia. Y la creencia básicamente es, nunca más en mi vida quiero volver a sentir esto que es tan doloroso. Entonces, toda tu vida tú vas a estar en función de evitar contactar eso que es doloroso. Eso es como algo, digamos, que es como lo que más vemos dentro de la Matrix, y es las relaciones de pareja. ¿Sí? Que porque un hombre fue infiel o me hizo daño o me dijo algo, ya después cuando salgo de esa relación no quiero volver a estar con otro hombre. O obviamente viceversa. Es que las relaciones de pareja son sagradas en el sentido de que es la mejor manera de poderte conocer a ti mismo. No es la persona que te da la felicidad, fuerte. sino la persona que es tu maestro. Ahorita podemos hablar de eso, pero Qué te cierro este fuerte. concepto. Ok, sí, sí, sí. Entonces, Creo que tenemos, no te puedes ir de aquí sin hablar de las mascotas. sí. Entonces, toda mi vida voy a estar en función de evitar contactar esta creencia y este shock que es algo doloroso. Lo paradójico es que mi inconsciente, por estar vibrando a ese nivel, en ese shock, en esa creencia, y como yo soy el que creo mi realidad, nadie más entra a crear mi realidad sino yo mismo. Así no Minuto a seamos minuto yo soy el que conscientes. creo mi destino. De acuerdo. Estoy tratando de evitar contactar, pero lo paradójico es que yo voy a traer personas y circunstancias para vivir esto precisamente. Entre más lo evito, más lo atraigo. Todo el tiempo lo estoy atrayendo y lo evito y lo atraigo. Entonces, por eso es que las personas quieren cambiar y tratan y no pueden, hasta que no entren al inconsciente a liberar esa creencia y ese shock. Okay.
Entonces nuestro inconsciente es un acúmulo de creencias, de todas las emociones positivas y negativas que nos gobiernan la vida. Entonces lo que hacemos nosotros los descodificadores es poder entrar a través de apoyarse en el cuerpo, de la sensación, del síntoma, al inconsciente a través de la emoción para encontrar esa primera vez y en ese momento volver a revivir ese momento de shock, pero ya acompañado. Y en ese momento lo puedes revivir, pero lo puedes expresar y lo puedes liberar. Entonces ya no lo vas a vivir. Entonces, cuando está esa caja negra, como tú no lo resuelves a nivel de tu psique, a nivel emocional, el cuerpo va a tratar de dar la solución, que es biológica y adaptativa a la sobrevivencia. Y normalmente la solución del cuerpo es lo que llaman enfermedad, que realmente es una maravillosa oportunidad de sanar algo en ti. No es algo malo, ni es algo al azar, ni es malvado. Y ojalá muchísimas personas pudieran escuchar esto que tú estás diciendo, ¿no? Porque normalmente cuando nos llega una enfermedad pensamos que es un castigo divino. Sí. O porque a mí... ¿Qué hice yo? Mal, ¿Qué hice para merecer? Lo estoy pagando. Sí. Y bueno, un montón de creencias que no tienen nada que ver realmente con el tema de lo que es realmente la oportunidad de sanar tu interior, tu vida, a través de la enfermedad. No sé si eso también tenga que ver, digamos, cuando haces las sesiones, algo con el tema de la hipnosis. ¿O no tiene nada que nosotros ver? trabajamos la hipnosis, yo lo trabajo, pero no es una hipnosis en trance, es una hipnosis consciente. Porque el término hipnosis no solamente estar en trance. Hipnosis tú puedes estar mirando un paisaje y buscando algo allá y tú estás viendo, digamos, la planta y una gota de rocío que le está cayendo por una hoja y puedes estar viendo una cantidad de cosas. Eso es estar ¿Qué le dice? Estoy hipnotizado. Hipnotizado, O sea, exactamente. Yo aquí mirándote. Qué buen ejemplo. y aprendiendo de ti. Gracias. Sí. Entonces, sí, es hipnosis, pero consciente. Cuando tú estás en la emoción, tú no estás pensando otra cosa, tú estás ahí metido en tu ser. La emoción no te da para más. Hay dos momentos que hablan de estar en el ser realmente en la muerte. Esa puede ser una. La otra es en el momento del orgasmo. Porque en el momento de un orgasmo tú estás en el ser, o sea, la mente se te olvida. Tú estás ahí en el placer. Y en el otro momento es cuando tú estás dormido pero no estás soñando. Si no estás como ¿Dónde estás? Completamente relajado. Es una buena pregunta, ¿no? O sea, tú estás durmiendo y si estás soñando, todavía estás en tu psique porque la psique, el sueño siempre es un tema del inconsciente también. Pero cuando no estás soñando, ¿dónde estás tú? ¿Quién eres tú? Buena pregunta. Bueno. Tarea. Tarea para ir a averiguar. ¿Qué te hiciste? Y cuando te despiertas, tú todavía estás allá. Esa es tu esencia. Ese es el ser. Ese es Dios, ese es el Tao, ese es el Nirvana. Y cuando tú despiertas, comienzan todos los... tengo que ir y no alcanzar a desayunar. Y viene otra vez la mente y se te llena la cabeza otra vez de lo que no eres tú. Tu mente no eres tú. Qué información tan valiosa. Personalmente te digo muchas gracias porque para mí esa información es fundamental. Igual dentro de lo que también trabajo mis temas holísticos, esa es un complemento más de todo lo que ya conozco y que no conocía y que hoy estoy aprendiendo a través de ti. Y podemos seguir conociendo. Claro que no, sí. Con todo el amor, porque precisamente el amor es nuestra esencia. Gracias. Pero el amor incondicional, que es diferente al amor condicionado, que es lo que vivimos normalmente en la sociedad. Sí, normalmente digamos que ese tema de la palabra amor sería de otro programa, ¿no? Sí. Porque para cada uno el amor es algo diferente de acuerdo a lo que ha vivido, ¿no? Lo que pasa es que no es amor, es lo que se cree que es amor. De acuerdo, sí. Es el amor condicionado. Andrés, bueno, y si alguien quiere ir a una sesión contigo, ¿dónde te ubicamos? Danos toda la información. Eso está muy bien. Anoten, por favor.
toda. Yo tengo una página de Facebook que a poco, yo con la tecnología soy muy distante, pero estoy en eso, que se llama Andreso, espacio decodificación con tilde en la O. Andreso Decodificación en Facebook. Tengo un WhatsApp que es mi teléfono, que es 310-216-5477. Entonces me contactan por WhatsApp o en mi página y tengo unas cositas interesantes que pueden ver, videos, cosas que he escrito. Y no me contactan y claro, no hay ningún problema, podemos hacer. ¿Cuánto dura más o menos una sesión contigo? Buena pregunta. Pues para saber cuánto tiempo uno debe llevar. Bueno, yo realmente he ido desarrollando una técnica personal. Cuando yo iba, aquí no es por hablar mal de nadie, sino que normalmente las terapias de los terapeutas son 40 minutos, 50 minutos. Y el siguiente, qué pena, aquí paramos, entonces nos vemos. Yo decía, pero es que aquí hay algo que se interrumpe, que no fluye. Y si tú estás trabajando las emociones, tú no puedes interrumpir los temas. Sí, de acuerdo. No los puedes dejar en paréntesis. Entonces yo desarrollé hoy, no sé, mañana, una técnica. No, sí, de acuerdo, porque esto es evolutivo. Sí, exactamente. Ajá. Yo le pido al paciente que guarde 3 horas de tiempo. Okay. Porque pueden ser menos, ¿no? Pueden ser 2. Pero para mí, el paciente debe llegar con un objetivo que ya tenga claro antes de llegar a la terapia. ¿Qué quiere sanar? ¿Qué quiere sanar? O sea, ¿qué me molesta? ¿Cuál es mi síntoma que quiero mirar? Y acá también, ¿cuál es la enfermedad? Digamos que ahorita hemos estado hablando todo el tiempo de enfermedad. Pero digamos, si yo tengo un tema y es de dinero, de prosperidad, de que no fluye el dinero, de que no me va bien en mi trabajo, de que no logro encontrar esa pareja con la que estoy en comunión, también... Sí, sobre todo los temas relacionales. Okay. Eso es exacto. Entonces, tengo problemas porque mi pareja me maltrata. Okay. Entonces, siempre a través de apoyarnos en la emoción, vamos a encontrar qué vivió su niñez con su papá y su mamá. Okay. ¿Qué pasaba el maltrato de papá y mamá? O yo con relación a mi mamá si soy hombre, o si soy mujer con relación a mi papá y así sucesivamente. Eso es psicología de algún modo, pero nosotros nos apoyamos es en la emoción. Okay. Entonces, cualquier tema se va a poder descubrir, porque la idea es que yo llego es a cambiar la creencia, que es la que me está gobernando la vida. Okay. Es esa creencia de que no puedo, por un ejemplo, no puedo permitir que nadie pase por encima de mí. El ego. El ego es el gran tema, el gran tema. Entonces, como yo tuve una experiencia en mi niñez donde siempre mis hermanos me la montaban y me pegaban, entonces yo estoy estructurado en que el que medio me vaya a pasar por encima, yo reacciono. Pero Cuidadito se va a dejar. Y cuidadito. Entonces, esas son las estructuras que no podemos controlar, que nos siguen gobernando la vida. Okay. Entonces, encontrar esa creencia, esa emoción que nunca pude expresar, que me sentí sometido, que me sentí humillado. O que muchas veces ni siquiera quería ser así, pero aprendía que tenía que ser así. Es que, eso es una pregunta que me lleva a algo interesante, y es que siempre buscamos una estrategia de sobrevivencia. Y la estrategia de sobrevivencia es lo que termina pasando luego, o lo que termino yo instalando para poder sobrevivir, valga la redundancia. Entonces yo siempre desarrollo una estrategia para sobrevivir. Y pienso, Andrés, que aquí volvemos a un tema que lo repetimos y es, si realmente quieres sanarte a ti, si realmente quieres evolucionar en esta vida, es conéctate contigo. O sea, no hay nadie afuera, ¿sí?, que sea el causante, el culpable, el artífice de lo que te está pasando, ¿no? Que normalmente lo que siempre nos han enseñado, ¿no?, es que la culpa es de su papá, la culpa es de su mamá, la culpa es de su pareja, de la sociedad. O le echamos la culpa a alguien. O le echamos porque no asumimos nuestra responsabilidad, ¿no? Sí. No asumimos de esto es mío y yo soy quien lo tengo que sanar.
No es el otro, soy yo. Sí, o sea, si el otro sana, sana para él, no sana para Ese mí. ese es el espejo. Ajá. Para terminando de hablarte lo de la terapia, entonces, para mí es importante 3 cosas. Primero, que la persona entienda cómo funcionamos, más o menos lo que estoy explicando Ok, acá. ok. Segundo, poder liberar el conflicto y cambiar la creencia y liberar la emoción que está involucrada. Y tercero, que entienda. Ujú. Porque para mí siempre fue muy importante entender. Porque si yo solamente con entender de dónde viene y por qué, y no es por qué a mí, sino, es por esto y esto, con eso ya me quito mucha carga de encima. Ya la puedo observar el tema desde otro ángulo. Entonces realmente no es lo que pasa afuera, sino lo que pasa en mí. Cómo yo tomo las circunstancias que estoy viendo. Entonces uno no ve lo que es, sino lo que es uno. Si los dos vemos ahorita un evento aquí al frente que sucede, tú interpretas, tú no ves con los ojos, tú ves con el cerebro, porque es que esas imágenes llegan a tu cerebro y tu cerebro inmediatamente interpreta desde tus experiencias de vida qué quiere decir eso, qué le hizo esa persona a esa otra, pero yo desde las mías. Entonces realmente toda la realidad somos nosotros, somos el filtro de todo lo que sucede. De acuerdo. Entonces entenderlo es súper clave. Entonces la terapia entonces digamos que la persona sale de la terapia entendiendo y sale liberando el tema emocional. Y obviamente en un nivel de conciencia mucho más avanzado de lo que llegó, Exacto. para que pueda resolver sus temas de una mejor manera Ujú. y saber que está en camino de su sanación. De una manera más universal. Pero Exacto. la sanación puede ser en un momento. Ok. No necesariamente tiene que ser un proceso. Ujú. Normalmente sí, Ok. pero bueno, según la Y- estructura. Y yo quiero que nos cuentes un poquito del tema de las mascotas. Porque además me encanta que eres una persona que puedes hablar del tema de las mascotas porque eres veterinario, tienes tu formación y ahora también tienes toda esta formación holística, ¿no? Ujú. A veces pensamos que nuestra mascota es eso, la mascota y nada más. Pero resulta que nuestras mascotas en nuestra vida son mucho más que ese simple animalito que tenemos ahí, muchas veces porque lo queremos o muchas veces porque hicimos un favor y lo recogimos o lo adoptamos o incluso muchas veces sin quererlo, ¿no? Pero al final nada es casualidad, ¿no? Ajá, sí, no, Todo es nada, una sincronicidad. en este planeta no. Sí. Bueno, es muy buena la pregunta. Y para hablarte de eso, voy a hablar primero de los niños. ¿Por qué los niños se enferman si son nuestras emociones? Ujú. Porque un bebé se enferma. Ok. Entonces, los niños están tan ligados a su madre emocionalmente y a su padre. O sea, la conexión es tan directa que un niño hasta los 3 años de vida empieza a entender que él es un ser independiente de sus papás. Él antes de eso, él está fusionado con ellos. Él no tiene un ser independiente. Entonces, ¿qué pasa con las enfermedades de los niños? La enfermedad del niño es una biologización de los conflictos de los padres no resueltos. Entonces, si tú tienes un niño con un síntoma y le haces terapia a la mamá y al papá, a veces es más que todo la mamá, simplemente el síntoma del niño se va. Comienza. Ujú. Igual con nuestros síntomas. Cuando encontramos ese momento que hablábamos, al ir a través de la emoción, encontrar ese shock, liberarlo y cambiar la creencia, el síntoma, que es una solución biológica y adaptativa a la sobrevivencia de lo que yo no supe solucionar en mi psique a nivel emocional, simplemente al liberarlo, el síntoma se va. Porque él ya no tiene que estar dando una solución. Ujú. Te puedo dar un ejemplo así como sencillo, tratando de integrar las cosas Sí, sí, para ver cómo es la cuestión de cómo somos. Es un poco, sí, sencillo y atrevido, pero esto es un niño que a los 2 años de edad, la mamá lo deja donde una tía. Resulta que la mamá tuvo que dejarlo donde la tía porque tuvo que salir del país por un tema laboral. 6 meses. El niño, como está tan fusionado con su madre, él vive un abandono. Mi mamá me abandonó. No importa que le expliquen. Él está fusionado con su madre, él no entiende.
Entonces él vive un conflicto y un shock de abandono. Se queda a vivir donde la tía. ¿Qué pasa? El niño en ese momento en que se queda donde la tía y la mamá se va, él busca lo que llamamos, lo que te dije, una estrategia de sobrevivencia. Por ejemplo, él se mete debajo de la cama. Y siempre está metido debajo de la cama y quieren sacarlo de la cama siempre. Entonces, es la estrategia que él encontró para poder gestionar un poco esa emoción, eso difícil que está sucediendo ahí. ¿Necesitamos hacer una pausa? Sí, vamos a hacer una pausa, pero Dejámoslo en paréntesis y lo terminamos de como... redondear. De acuerdo, sí. Bueno, vamos a una pausa musical y ya regresamos. You can't change, that everything will always change. But we'll remember this as it is today in time. We both know you won't be mine. Oh, memories, defining our memories as the difference between you and me. Writing our history and creating our memories, defining our memories as the difference between you and me. Writing our history, creating our memories. El mejor contenido, los mejores programas y la mejor música suenan en www.ecoradio.com. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @ecoradios y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. Estás escuchando Ecoradio.com.
la vitrina del talento latino. Bueno, seguimos aquí con Andrés Martínez en Eco Radio, otra forma de hacer radio. Hoy estamos aquí tan contentos, emocionados con Andrés, con el tema que no hemos saludado a César. César, nuestro productor, buenas tardes. Cesario, ¿cómo vamos? Buenas noches. Es que Tengo Estás como como que, descoordinado el tiempo, ¿no? Hoy ha tocado es que como correr. estamos aquí Buenas metidos en el noches. estudio, se le olvida a uno que ya es de noche. Bueno, nos estabas contando el Retomamos, ejemplo te voy a del retomar ese niño. ejemplo como sencillo. Si entonces es un niño que lo abandonan a sus 2 años, no lo abandona, sino que la mamá lo deja donde la tía. Ujú. Él vive un conflicto de abandono porque él está fusionado con su madre. El niño, como estrategia de sobrevivencia, se mete debajo de la cama. La gente, en la casa dicen, ¿qué pasó con el niño? ¿Dónde está debajo de la cama? Sáquenlo, sáquenlo. Es el necio, el sáquenlo. rebelde. Entonces, es la estrategia que él encontró es de gestionar un poco esa emoción dolorosa que tiene de su abandono. Así como es un ejemplo sencillo, ¿qué va a pasar con ese niño cuando sea adulto? Entonces, digamos, a nivel biológico va a ser una persona que tiene tendencia a la gordura. ¿Por qué? Porque la grasa es la que me va a proteger del abandono, el que me va a dar calor. Entonces, biológicamente, una tendencia a la gordura. Comportamentalmente, ¿qué puede pasar con él? Entonces, va a ser una persona que a nivel relacional de pareja va a ser muy dependiente porque él está evitando que lo abandonen. Okay. Lo que yo te decía, se hace la caja negra y la creencia es no quiero que me vuelvan a abandonar porque esto es muy doloroso. Ujú. Entonces él está buscando, cuando encuentra pareja, aferrarse. Entonces son de las personas que se arrastran con tal de que no lo abandonen, que terminan trapeando el piso con él, como dicen, con tal de que no lo abandonen. Ajá. Pero la persona que encontró, como yo estoy creando mi realidad desde el inconsciente, yo atraigo a personas que me van a abandonar. Porque esa es la experiencia que me hace entender que yo tengo un conflicto que tengo que solucionar en mí, que es el abandono. Okay. Entonces, cuando esa pareja me abandone, yo lo voy a magnificar de una manera impresionante porque vuelvo a revivir el abandono de mi mamá. Y es cuando uno dice, sí ve, yo ya sabía que eso me iba a volver a pasar. Exactamente. ¿Por qué? Porque Ajá. si yo no lo soluciono, la próxima pareja me va a abandonar y la siguiente también. Hasta que yo no solucione en mí mi problema de abandono, no voy a encontrar otra pareja diferente que no me abandone. De acuerdo. ¿Y cómo lo va a vivir esa separación? La va a magnificar. Entonces seguramente va a terminar tomando ansiolíticos donde el psiquiatra, ¿sí? Antidepresivos para tratar de superar ese abandono nuevamente. Y como tenía una estrategia de sobrevivencia que era encerrarse, meterse bajo la cama, él se va a encerrar en su apartamento, va a cerrar las cortinas, va a apagar los teléfonos, no va a querer hablar con nadie. Esas son las estrategias de Y va a entrar en su sobrevivencia. estado de depresión Exactamente. absoluta. E incluso que desafortunadamente son las personas que llegan a un suicidio, ¿no? Claro, exactamente. Llegan o a un, como dices tú, a una clínica mental con unos grados pues de Depresión. esquizofrenia. tenaz Entonces, también. esto es como un ejemplo como para redondear así, básicamente, que biológicamente hay unas tendencias y comportamental según la experiencia y según la creencia y el shock que yo viví. Eso era como para redondear. Y como estamos hablando de las mascotas, Sí. entonces, las mascotas, ¿qué pasa? Las mascotas son seres que también están fusionados contigo, con el dueño, con el tenedor, el propietario. Entonces ellas viven en función de ti. Entonces ellas también biologizan tus emociones. Entonces si tú eres, por eso es que dicen el perro se parece a su dueño. Igualitos. Entonces cuando tú ves es un tipo que es amargado, que es hosco, que es de mal genio, que no quiere hablar con nadie, que es un tipo poco relacional, pues tú ves un perro amargado, que es un perrito que también es agresivo, peleador, que no soporta que se le acerquen. Ujú. Entonces, No ese puede ni es tocar. exactamente. Que incluso muchas veces hasta físicamente las Hasta mascotas, sí, en serio, Sí, así las es. mascotas se parecen a los Sí, dueños. sí, porque ellos están fusionados. Ujú. Entonces, cuando viene la enfermedad de la mascota, él está haciendo el fusible de la parte emocional de su tenedor que no ha resuelto.
Cuando es muy fuerte, entonces la mascota produce el síntoma. Ok. Entonces, cuando tú sanas en el tenedor el tema emocional, o sea, a través de la mascota estás encontrando, tú descodificas el órgano, la función, te vas al dueño, entonces ya entiendes cuál es la coloratura emocional de lo que está pasando ahí. Y tú vas al tenedor y con él trabajas ese tema, y si él se presta a trabajar, porque eso es otra cosa. Esas terapias no sirven si la persona no quiere. Sí, de Si acuerdo. lo llevan allá, no va a pasar nada. Vamos a perder Sí, el sí, tiempo. es obligado. La persona que quiere tener claro que tiene algo que quiere trabajar en él. Es la única forma, porque uno es el que se sana. Sí, tenemos algo que es súper importante y es el poder de elegir, ¿sí? Ujú. Y cada uno elige lo que desea. Sí, Si claro. no eliges Es el sanarte, verdadero libre albedrío. y si no eliges sanarte, igual. O sea, no está bien, no está mal. Igual, o sea, el tema es que si no te sanas aquí, te vas a sanar más adelante después de no sé Muchas cuántas vidas. tropiezos que tengas. O Entonces, varias vidas. la invitación, sí, la invitación es, ya que estás escuchando este programa, que te interesan estos temas, a todos los que nos están viendo hoy, los que nos vean en el futuro, ¿qué tal si empezamos a sanar ya, a elevar la conciencia del planeta, a elevar la conciencia de cada uno de nosotros y empezar a vivir una vida súper diferente a lo que muy seguramente hemos estado viviendo hacia el pasado, ¿no? Ujú. Bueno, digamos que la idea, digamos que la emoción es el maravilloso termómetro para poder sanarnos. Ujú. Entonces, Déjanos un regalo. O sea, por ejemplo, las personas una de las cosas que más se ve en este planeta son o ansiedad o depresión. ¿Mm? ujú, Déjanos un regalo, algo que podamos hacer día a día mientras que vamos a tu terapia ok. para empezar a evolucionar en ese tema. Nosotros en esta realidad, lo que nos mueve y lo que nos da miedo son los miedos. O sea, básicamente detrás de todo conflicto o de todo síntoma siempre habrá un miedo a algo. La ansiedad, por ejemplo, es un miedo inconsciente, que no soy consciente que lo tengo, Ujú. pero es un miedo impresionante que no me da esa paz. Cuando yo hago consciente ese miedo, algo va a ser diferente. Y cuando lo descodifico de origen, la ansiedad ya no tiene por qué estar ahí. ¿Mm? Entonces, a través de mi experiencia, me he dado cuenta de dos cosas básicas. La primera es la que acabamos de decir. Siempre detrás hay un miedo. Detrás de toda emoción hay un miedo a algo. ¿Qué es el miedo? El miedo es una puesta en el futuro de algo que no existe, porque el futuro no existe, con el peor desenlace posible. Wow. Ujú. Entonces estamos en un estrés máximo. O sea, eso es lo que hablamos de, nos hacemos toda la película mental. Y al final, muchas veces la película mental se vuelve real, porque fue lo que nos... La estamos o creando. muchas veces también ni siquiera se vuelve real, pero hemos sufrido tanto imaginándolo Nos enfermamos. que ya nos enfermamos. Sí, Ajá. viene síntoma. Entonces, el miedo hace que tú estés produciendo una serie de hormonas a nivel del cuerpo, que son las que te van a preparar para la lucha, a nivel biológico. Entonces, estando en el miedo, viene el cortisol y se eleva, que es el del estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. La otra cosa que he encontrado en mi terapia es que la base de todos nosotros y la base de todos los conflictos existenciales es el amor o el desamor. Ok. A la final, todos son caricias afectivas. Esa es la base de todo. Ujú. Pero cuando vamos más allá y trascendemos y entendemos
que toda la vida estamos buscando quien nos llene ese vacío afectivo, Ujú. nunca lo vamos a encontrar, porque ese vacío lo llenamos es con nosotros mismos. Entonces la terapia también lleva a empoderar a la gente a entender en el amor por él mismo. Uno de nuestros oyentes nos está haciendo una pregunta y es que si la terapia es algo similar como ir al psicólogo o ir al psiquiatra, Ok. ¿o cuál sería la diferencia? Sí, el psiquiatra es un médico que se especializa en psiquiatría. Okay. Ellos más que todo tienen que ver con temas, con enfermedades que llaman psiquiátricas. Ahora, la descodificación también tiene ese tema. Ujú. Una enfermedad psiquiátrica, nosotros tenemos dos hemisferios. La biología ha desarrollado una capacidad de sobrevivencia que si yo tengo un shock muy fuerte, nosotros tenemos unos conflictos que vivimos, hay un cerebro masculino y un cerebro femenino. Cuando tenemos un conflicto muy fuerte, digamos, en mi cerebro masculino derecho, en el momento en que está activo el shock, ese cerebro se cierra, se bloquea, entonces yo brinco al otro cerebro, el cerebro femenino. Pero el cerebro femenino vive los conflictos de otra manera, entonces yo puedo gestionar la vida de lo que estoy viviendo de otra manera. Ujú. ¿Mm? Es lo que pasa con el general que está en su batallón y da órdenes y es un machote y llega a la casa y la mujer lo mira así de la manera y le pega un grito y se vuelve, pasa a su cerebro femenino. Es que yo mando, Se vuelve- se pero no vuelve- en la casa. En la casa se vuelve mansitico. Ok. Sí. En un único lugar donde no mando. Allá cambia a su cerebro, Ajá. a su otro cerebro. Entonces, eso es una forma, una estrategia de sobrevivencia de la biología. Pero espérate que se me fue la onda, ¿qué es lo que estaba diciendo? Estábamos hablando ¿de de la que si pregunta? es Ok. psicológico, Sí, sí, que es sí. igual ir al Entonces, psicólogo o al entonces psiquiatra. en la descodificación, los problemas psiquiátricos son disociaciones. Cuando yo tengo un conflicto activo en mi cerebro derecho y viene otro conflicto que me bloquea al izquierdo, simultáneamente yo me disocio. Y viene la esquizofrenia, vienen la bipolaridad, esos temas comportamentales. Por eso es que tú ves los locos en la calle con frío, con hambre, pero no se enferman. Mm. O sea, no les da gripa, no les da. Entonces yo decía, pero ¿cómo Ellos aguantan sí. ahí lloviendo en el pavimento? Y uno en y la no se mueren. casita, Y no se bien mueren. arropadito y un medio Sí. frío, tápese la nariz porque Y le da todo resfriado, todo gripa. tapado. Sí, Sí. exacto. Porque están disociados de su cuerpo, entonces Ok. no biologizan la enfermedad. Ok. Entonces, la psiquiatría trabaja a nivel médico con drogas los temas psiquiátricos, las enfermedades psiquiátricas. La psicología, pues es la madre de toda la parte psicológica de Jung. Jung inclusive decía que la enfermedad es la oportunidad para poder sanar. Ujú. Freud, todo esto, la psicología es la madre de todo el tema comportamental del ser humano. La diferencia es que nosotros nos apoyamos es en la emoción. Ok. Es la emoción, básicamente, y en el cuerpo. Nos vamos al nivel más profundo de la terapia, que es el tema emocional. ¿Sí es más o menos claro? Sí, sí, sí. Sí, es claro. Bueno, Andrés, y si una persona, digamos, nosotros que estamos en este tema holístico, que nos gustan estos temas, ya entendemos un poco más todo este tema de entrar en nosotros, de trabajar en nuestra energía. Pero si alguna de las personas que nos está escuchando no cree en nada de esto, nunca ha estudiado nada, nunca le ha interesado el tema, ¿qué le podríamos decir para que comience a transformar su vida? Más allá de que crea o no crea en estos temas. Dicen que el maestro llega cuando el alumno está preparado. Si la persona no está en su momento, esta información no le va a trascender, digámoslo así. Ujú. Pero digamos que Para crear conciencia en estas personas, ¿qué les podríamos decir? bueno, ¿qué les diría yo? Les diría, hagan conciencia que la parte emocional es lo que realmente los mueve en la vida, a hacer
una cosa o a hacer otra cosa, que realmente somos seres emocionales. Que aprendiendo a gestionar las emociones es que no te vas a enfermar y es que vas a poder encontrar una mejor armonía en tu vida y una paz para poder vivir, una tranquilidad. A que empieces a tomar conciencia de que cada vez que te sientas mal, cada vez que te sientas incómodo, cada vez que no estés bien, identifiques en qué momento empezó. Cuando venía caminando y vi que habían 2 personas peleando, cuando me dijeron esto por teléfono, cuando leí algo que estaba hablando sobre el abandono. En ese momento es que yo tengo que tomar conciencia de que ese es un tema personal. Y a través, si empiezo a hacer conciencia de que eso fue lo que me despertó esta incomodidad, puedo empezar a entender de dónde viene el origen de esto que me pasa. Ok, bueno, entonces vamos a ir a un corte musical y Muy ya bien, regresamos. en Eco Radio, la música. Y otra forma de hacer radio. Otra forma de hacer radio maravillosa. El mejor contenido, los mejores programas y la mejor música suenan en www.ecoradio.com. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @ecoradios y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. Estás escuchando Ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @ecoradios y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. Bueno, seguimos aquí en Ecoradio, otra forma de hacer radio, con Andrés Martínez.
Ya se nos va acabando el tiempo. Pasó volando, ¿no? Sí, muy rápido. Hay un oyente que nos estaba pidiendo que por favor le puntualicemos un poco más cómo es una sesión contigo. Ok. Primero vamos a enfocarnos en cuál es el objetivo de la persona cuando llega, Ujú, de lo que quieres sanar. de lo que quiere sanar, de lo que quiere Quiere trabajar. resolver. Si ya es una enfermedad física, pues ya sabemos el síntoma. Entonces, después hacemos una breve historia de su vida. Yo le pregunto unas cosas Ujú. particulares de su familia, de sus hermanos, de cómo se vivieron ciertas cosas. Porque yo ya con el objetivo y a través de la historia puedo empezar a hilar ideas de dónde viene una cosa o viene la otra. Ujú. Y una vez estamos entrando allá, yo ya estoy empezando a saber de dónde viene la cuestión, entonces yo le voy haciendo ciertas preguntas que a él lo van metiendo en la emoción, Ok. lo van llevando. Entonces ya la emoción no se puede actuar. Ajá, sí, sí, sí. Entonces la persona inmediatamente tiene ciertas cosas que uno se va dando cuenta y ahí vamos empezando a entrar ya en Sí, su tema. porque la idea, y eso que tú estás diciendo es súper importante, y es que la persona que va a una sesión contigo, que va a una sesión holística, vaya realmente a desnudar su ser, a desnudar Sí, su alma, a que se y abra. no, ay, no, que es que qué me va a decir, o mejor no le digo esto, mejor, porque si es así, pues mejor que no vaya. Pues Sí, o es sea, que no tendría está sentido. perdiendo el tiempo y el dinero, Exactamente. Ujú. porque es por él. Yo estoy ahí como una herramienta. Exactamente. Y uno como terapeuta pues no va a juzgar nada. De Es acuerdo. más, Ujú. uno ya entiende el origen de los temas y que uno no actúa porque quiere ser malo, sino Ujú. porque fueron sus circunstancias de vida. O que qué pena que de pronto se dé cuenta, o que qué pena yo decirles, o que qué pena que se dé cuenta que yo hice esto. No, ahí no hay pena. No, o sea, porque en ahí el no hay ambiente nada. terapéutico eso no tiene, o dicho, no hay juicio desde De ningún punto de vista. punto de vista. Ajá. Y que también las personas sepan que todo lo que pasa en una sesión es de la sesión. Así, O sea, claro. es algo que no se comparte tampoco con nadie. No, eso se queda ni ahí. se le va a contar a nadie. Eso es como ni el nada de eso. juramento hipocrático, juramento. Sí, o sea, pues no hacemos juramentos, pero, pero es No, top secret es el ambiente completamente. de la terapia, sí. Ujú. Algo que te quería comentar es que en un ejemplo sencillo es cómo está relacionada la emoción con tus pensamientos. Lo que tú piensas y lo que sientes es lo que se convierte en realidad. Somos seres creadores, somos Dios, somos esencia. Entonces, por ejemplo, si ahorita venimos y le pedimos a César que nos traiga un limón verdecito, Ujú, lo partimos en 3. ujú, Tú tomas un pedazo, César el otro y yo el otro. ujú. Y nos lo vamos a meter a la boca con todo y cáscara. Guau. ¿Qué está pasando en tu boca? Sí, claro. O sea, parece que de verdad me lo estuviera comiendo. O sea, es que nada más la sensación del ácido Sí. y de la cáscara. ¿Sí ves cómo es el todo. inconsciente? Entonces, Ujú. el inconsciente, él no interpreta si sea real, simbólico o virtual. Ujú. La biología reacciona inmediatamente. Por eso es que vienen los síntomas. No necesitas que esté pasando. Con solo pensar que está pasando, allá hay una reacción. Ya el cuerpo sabe Inmediatamente reacciona. y comienza a traer eso que pasó, que es también cuando hablamos de los síntomas postraumáticos, ¿no? Personas que han estado, por ejemplo, en la guerra, o Exactamente. personas que han estado en temas de Siguen abuso. como de alguna manera congelados en la misma escena. Ujú. O lo que hablábamos ahorita, si tú tienes un miedo, que es la base de todo, pues tu biología está en función de resolver ese miedo. La adrenalina, los músculos, la sangre, la Claro. tensión para resolver ese O conflicto. no paso por tal lado porque es que me acuerdo que una vez cuando pasé por un sitio parecido me sucedió no sé qué, entonces no vuelvo a pasar por ahí. Y puede que por ahí nunca jamás le vuelva a pasar nada. ¿Mm? Entonces, Es toda la memoria que tiene el cuerpo entonces dentro esa es de la él mente. y en la conciencia. Exactamente. Ujú. La mente es o pasado o futuro. Ujú, Pero el presente es la esencia, ujú. es el ser. Ok. Y nosotros siempre estamos en la mente y no estamos en el ahora. Estamos en lo que pasó para evitar que nos vuelva a pasar. Ujú. Y desde ahí es que seguimos en el ego, que es la división,
y en la dualidad. Entonces hay que encontrar es la armonía para vivir el momento y estar en este Para momento. llegar a esa evolución. Y cuando tú estás que en el de ser- para llegar a esa evolución que además de una o de otra forma es lo que anhelamos. Y por eso fue que vinimos acá. Otra cosa es que hayamos perdido el foco de por qué estamos aquí, pero realmente es lo que nos tiene acá. Pero volveremos, en Está algún bien. momento volveremos. Sí, pero ojalá no tocara volver tantas veces. Y sobre todo a repetir cosas que no hayan sido agradables en nuestra vida. Tantas veces como sea necesario. Sí. Bueno, Andrés, pues nada, yo realmente muy afortunada de todo lo que hoy nos has enseñado, muy afortunada de que César me haya dado esta oportunidad, muy afortunada de estar al lado tuyo también, muchas gracias. Muy honrada. No, muy honrada, yo también. Muchas gracias, gracias, Patricia. Gracias, César. Yo también estoy muy... Y gracias a todos los oyentes, a todos los que nos están escuchando, Sí, que ojalá despierte algo diferente, que ojalá tengan una visión más amplia de lo que somos, de nuestro ser, que nada es casualidad, que todos somos nosotros mismos desde nuestras creencias, nuestras formas de pensar, los que creamos nuestra propia realidad, que la enfermedad no es algo malo, es una gran oportunidad para poder trascender algo en mí. Entonces, con amor y desde el amor, un abrazo para todos. bueno, vuélvenos por favor a repetir tus Bueno, Patricia, redes sí, gracias. sociales, tu número de teléfono, donde te podemos En el contactar. Facebook estoy como Andreso, con S, Andreso, espacio decodificación con tilde en la O. Y mi teléfono para WhatsApp, o me pueden llamar si quieren agendar una consulta o algo, es 310-216-5477. Andrés Martínez. Muchas gracias. Bueno, y muchas gracias a todas las personas que estuvieron acompañándonos hoy y también a todas las personas que van a escuchar este programa en el futuro. Cuánto más podemos crear de conciencia con toda esta información. También, si alguien quiere contactarme, puede hacerlo en mi WhatsApp 300-310-5106. Los esperamos el próximo lunes, recuerden, todos los lunes a las 8 de la noche, Ecolístico, aquí en Eco Radio, otra forma de hacer radio. Hasta pronto. Chao, chao. Estás escuchando ecoradio.com, la vitrina del talento latino.